Buen día amigos que sintonizan BPI TV. Nosotros interrumpimos la programación para de inmediato explicar o tener una entrevista con el diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Rafael Guzmán, quien se va a referir al tema de la deuda externa. Diputado, teníamos entendido que el día de hoy en la Asamblea Nacional, la Junta Directiva y también los diputados de la Comisión de Finanzas iban a tener una reunión con los tenedores de bonos, sin embargo fue suspendida. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y nos pudiese explicar un poco sobre estas sanciones de otros gobiernos hacia la economía o hacia funcionarios del gobierno actual y cómo pudiese repercutir esto en la economía venezolana. No, es una reunión que nunca se convocó, primero que nada. Fue rumores que salieron de que nosotros íbamos a tener una reunión con los inversionistas. La realidad es que lo que pasó el día de ayer fue la reunión, un fiasco por parte del Ejecutivo Nacional para pretender decirle al mundo que está refinanciando la deuda. A una reunión donde no asistieron ni siquiera el 20% de la masa crítica que posee los bonos soberanos y de PDVSA, donde no se les dio alternativa, donde no se les presentó un plan de refinanciamiento, ni cuáles son las medidas económicas que pueda ejecutar el gobierno para generar nueva confianza, para que se pueda refinanciar la deuda. El impago que ha habido en los últimos días por parte de la República ha sido por la irresponsabilidad del gobierno de ordenar esos pagos de forma tardía y por supuesto no han llegado a las cuentas de los tenedores de bonos. Entonces, esa situación ha complicado y además de eso, la poca información o cero información que se dio el día de ayer generó, por supuesto, una otra peor calificación por parte de algunas calificadoras en Estados Unidos. Entonces, esa es la situación de la deuda. Hasta que aquí no se haga, hay que dejar muy claro, hasta que aquí no exista un plan económico para que cambie las políticas monetarias, fiscal y económicas del gobierno, no va a generar confianza. Y por supuesto parte también por respetar las competencias constitucionales de quien tiene la capacidad de aprobar esa reestructuración. Si bien el Ejecutivo es el que planifica el endeudamiento y ejecuta maneja los recursos provenientes de ese endeudamiento, es la Asamblea Nacional la que aprueba esa situación. Entonces lo que no nos puede volver a pasar es lo que sucedió en el 2007, donde se le dijo al país que se iba a endeudar, que íbamos a endeudar a PDVSA para llevar a PDVSA de 3 millones, una producción de 3 millones a 6 millones de barriles y hoy, en el 2017, no se hicieron esas inversiones, no estamos produciendo 6 millones, estamos produciendo 2 millones y tenemos a PDVSA al borde de una quiebra. Se habla de esta reunión que se sostuvo el gobierno con los tenedores de bonos, pero al parecer entre los puntos que se iba a tratar era el tema del default o las previsiones para no caer en un default en Venezuela. Ya desde la Asamblea Nacional se ha dicho que hay un default efectivamente por también los altos índices de inflación que hay, cifras de inflación que hay en el país, pero el gobierno tiene una propuesta o tiene un plan para poder hacer esta reestructuración de la que habla. Por eso es que bajaron la calificación, porque no presentó ningún plan. No le dio alternativas, no presentó cuáles eran las alternativas para evitar esa cesación de pagos. No hubo nada. O sea, al final lo que tú le dijiste, llamaste a los inversionistas, fue una intervención de 15 minutos por parte de Tarek El Aissami, donde se le dijo a los tenedores, miren, nosotros hemos pagado y queremos seguir pagando, vamos a seguir pagando, los retrasos que tenemos por culpa de las sanciones, y tuvo el tupé, si se quiere, de insinuarle a los tenedores de que ellos hicieran el lobby frente al Departamento del Tesoro para que les levantaran las sanciones y así ellos poder pagar tranquilo. Ni las sanciones son para la República. Las sanciones, tanto las sanciones en Europa como las sanciones en Estados Unidos, hay que recordar que son sanciones individuales. A Venezuela le están cerrando las cuentas en el exterior es por un tema reputacional, porque por el mal uso y mal manejo de esas cuentas, no es por culpa de unas sanciones. Eso es un banco que ve que sencillamente usted le están contaminando, usted está haciendo operaciones no transparentes con el dinero que tiene en esa cuenta y yo prefiero cerrarle la cuenta. Eso es lo que está sucediendo. Pero eso tampoco impide para que la República pueda honrar sus compromisos. El problema que nosotros tenemos ahorita es que no hay suficientes dólares para pagar a los inversionistas extranjeros ni suficientes dólares para
para satisfacer las necesidades de los venezolanos. Entonces, ahorita incluso estamos en el peor de los dos mundos, donde no le podemos pagar a uno y no le podemos pagar a otro. Durante años privilegiamos el pago de la deuda a costas de la salud de nuestros enfermos, de la alimentación de nuestros niños, de la medicina de nuestros viejitos. Ahora, diputado, se habla de una mesa de diálogo. Ya estamos a menos de 24 horas para este encuentro que va a ser el día de mañana. Aún no hay respuesta ni del gobierno ni de parte de la Mesa de la Unidad Democrática, porque están en un suspenso, según lo manifestaba en su comunicado, y que no se había confirmado la presencia de algunos representantes internacionales para poder realizarse este diálogo. Está en materia de negociación el tema de la reestructuración, y por eso se efectúa esta negociación entre gobierno y oposición venezolana. Mira, primero, la posición de que si se da o no la reunión, ya en el caso de la Mesa de la Unidad ya fue advertida. Se está sujeta a la presencia de los participantes, de los miembros de la mesa. En esa reunión sí se garantiza la presencia de los cancilleres, eso está allí. Para mayor información está la vocería del diputado Luis Florido, que creo que es el que está autorizado para conversar, para emitir opinión al respecto. Después, la reestructuración, que esté sobre la mesa de diálogo, una reestructuración o no, nosotros hemos advertido desde el año 2016 la necesidad de entrar en una reestructuración porque había que aflojar, era muy fuerte para la República honrar los compromisos económicos con los acreedores internacionales en detrimento de la salud y la alimentación de los venezolanos. Entonces, hay que aperturar un canal humanitario, hay que ver cómo nosotros conseguimos recursos, se disponen los recursos fundamentalmente para atender las necesidades de los venezolanos y cómo mediante una reestructuración o un refinanciamiento podemos aligerar, reformar o refinanciar la deuda y holgar, si se quiere, los compromisos internacionales. No puedo estar en conocimiento cuál es si eso está en esa mesa, pero la realidad que hay es que no puede haber un refinanciamiento, por más que lo apruebe la Asamblea Nacional, y esto es importante decírselo al mundo, aun cuando la Asamblea Nacional autoriza un refinanciamiento, en los mercados internacionales no van a creer si no hay un cambio en las políticas económicas y fiscales de la República. Si no hay un cambio en la manera del manejo de los recursos de todos los venezolanos, lamentablemente no hay refinanciamiento que valga. Porque refinanciar significa volver a confiar y nosotros no podemos y nadie que sea inversionista va a volver a confiar en un país cuya política económica sigue siendo fracasada, insistiendo en una política económica fracasada. Diputado, para ya ir finalizando, en síntesis, ¿cuál podría ser o cómo se verá afectado el venezolano de a pie, el común venezolano, en el 2018 por esta situación de la deuda externa que se tiene y, digamos, esta reestructuración que ha pedido el Ejecutivo, que posiblemente se efectúe en vista de esta Asamblea Nacional Constituyente, que funciona como suprapoder en la nación sin pasar incluso por la Asamblea Nacional Venezolana? Mira, el producto, el alto costo de la vida del venezolano no es por el pago de la deuda o no, ¿okay? Es por las políticas económicas del gobierno que también afectan el pago de la deuda. Pero lo que sí te puedo decir es que el venezolano, la semana pasada cuando debatimos aquí en la Asamblea Nacional sobre el peso que tiene cada venezolano, cada niño que está escarbando en la basura para ver cómo come, ese venezolano, ese padre que tampoco consigue alimento para sus hijos, o ese anciano que ahorita está haciendo una cola para cobrar la pensión, sobre sus hombros pesa, en la semana pasada era una deuda de 160 millones de bolívares. Cada venezolano debe 160, tiene que poner 160 millones de bolívares de su sudor para honrar la deuda internacional. Hoy son 200. Por la devaluación del dólar que es conocida, la hiperinflación que estamos viviendo. O sea, los precios se están multiplicando de forma semanal. Entonces, la crisis que nosotros tenemos ahorita no es producto del pago de la deuda, es producto de las malas políticas económicas, la mala producción de petróleo, la inoperancia de las empresas del Estado y el financiamiento inorgánico que ha hecho el Banco Central a las empresas no financieras del Estado.
Muchas gracias, diputado. Escuchaban parte de las declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional venezolana, Rafael Guzmán, quien se refería a este tema de la deuda externa, también la reunión que sostuvo el día de ayer el Ejecutivo Nacional, o al menos representantes del gobierno, con los tenedores de bonos por esta deuda que sostiene el país. Ya ha manifestado si efectivamente se trata de uno de los puntos de negociación en un diálogo que pudiese realizarse el día de mañana en República Dominicana en caso de ser positivo este encuentro entre factores del gobierno y la oposición. Al momento, ya cuando son las 11 de la mañana, no ha iniciado la sesión prevista para el día de hoy, sesión ordinaria, que se debatirán al menos 3 puntos del orden del día. En la propuesta se habla de un debate sobre el empobrecimiento sistemático del pueblo venezolano que ha generado las políticas fracasadas de Nicolás Maduro. También en el segundo punto del orden del día estaría el proyecto de acuerdo en rechazo al instrumento generador de odio e intolerancia promovido por Nicolás Maduro y la fraudulenta constituyente. Esto se refiere a la ley, recordemos que fue aprobada y publicada incluso en Gaceta Oficial la semana pasada, la ley contra el odio, como lo ha llamado el gobierno venezolano. Esto va a ser uno de los puntos a debatirse el día de hoy en la sesión de la Asamblea Nacional Venezolana, y como tercer punto del orden del día estaría el proyecto de acuerdo por la promoción de una negociación política internacional en rescate al derecho del sufragio y lograr un canal humanitario de alimentos. Son los 3 puntos que al menos se van a debatir el día de hoy en el Parlamento venezolano. Nosotros estamos aún a la espera de este pronunciamiento, y también les podemos decir a aquellos amigos que sintonizan BPI TV y que nos están viendo hasta ahora, ya cuando son las 11:15 de la mañana en la ciudad de Caracas, que hay una discusión en este momento, o una reunión, mejor dicho, a puertas cerradas entre la Junta Directiva y diputados del Parlamento venezolano para realizar una nueva fracción, o al menos eso es lo que nos han dicho hasta el momento. En minutos se va a esperar esta información desde la sesión ordinaria. Se habla de una fracción que posiblemente pudiese llamarse 16 de julio, esto relacionado a la consulta popular realizada a principios de año, es decir, a mediados de este año, y se esperan estos anuncios por parte del diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Richard Blanco, quien es que ha llevado esta propuesta, entre otros diputados. Por eso es la invitación a que usted se mantenga en sintonía a través de nuestro canal para que pueda tener todos los detalles y los pronunciamientos que puedan darse el día de hoy desde la ciudad de Caracas en el Palacio Federal Legislativo. Reporta Andrés Fornerino para BPI TV.
desde el estado Bolívar al sur de Venezuela. Soy Carlos.